Revelado, millonario impactado descubre el increíble secreto oculto de su empleada con su bebé en un vibrante barrio popular de Ciudad de México, donde los colores de las casas brillan como el sol, y el aire está impregnado de risas y el aroma a comida casera. Alejandra, una madre soltera de 32 años, enfrenta la cotidianidad. Su pequeño hijo, Diego, de apenas 7 años, es su razón de ser y su motor. Cada mañana, mientras se despide de él con un abrazo y un beso, su corazón late con la esperanza de que la vida les brinde mejores oportunidades. Trabaja como empleada doméstica en la lujosa casa de Ricardo, un millonario cuyo dinero no ha llenado el vacío en su corazón. La soledad de Ricardo es palpable, y su día a día es una rutina sin sabor, en la que el brillo de su riqueza se opaca con cada amanecer. Un día, mientras limpiaba un rincón polvoriento detrás del sofá, Alejandra encontró un pequeño tesoro, una serie de pinturas hechas por Diego. Cada trazo, cada color, revelaba un mundo lleno de imaginación y emoción. Los ojos de Alejandra se iluminaron al ver el talento latente de su hijo. Era como descubrir que en el corazón del barrio, un artista estaba naciendo sin que nadie lo supiera. Con el corazón palpitante, decidió llevárselos a Ricardo, quien nunca había mirado más allá de sus propios problemas. «Señor Ricardo, mire esto», dijo Alejandra, con una mezcla de nervios y orgullo. Al ver las pinturas, la expresión de Ricardo se transformó de sorpresa a asombro. Nunca había contemplado la pureza y la belleza de un arte creado por un niño. En ese instante, el aire se llenó de electricidad, y algo dentro de Ricardo cambió. Comenzó a cuestionar su vida, su éxito tan vacío, mientras Alejandra sonreía, sin saber que su vida estaba a punto de cruzarse con la de un hombre que podría alterar su destino. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ricardo no pudo quitarse de la cabeza aquellas pinturas. Comenzó a ver a Diego no solo como un niño, sino como un prodigio. La ambición de ayudarlo a triunfar en el mundo del arte comenzó a florecer en él, pero pronto se dio cuenta de que cruzar esa línea significaba enfrentar sus propios prejuicios sobre las clases sociales. Mientras tanto, la comunidad de Alejandra se unió para organizar una exposición de las obras de Diego, un movimiento que pulsaba con la fuerza de la solidaridad y la esperanza. El evento se convirtió en un símbolo de la lucha entre el privilegio y el origen, revelando heridas profundas y juicios injustos. En medio de esta tormenta emocional, la noche de la exposición, Alejandra confrontó a Ricardo con lágrimas en los ojos, expresando su dolor por los juicios que había sufrido. «No soy inferior, tengo un hogar que va más allá de estas 4 paredes», gritó con el alma desgarrada. Ricardo, en su pecho, sintió el eco de sus propias inseguridades y miedos. Justo cuando parecía que juntos podrían encontrar el camino hacia la reconciliación, un viejo amigo de Ricardo apareció con la intención de desacreditar a Diego, tentado a incorporar un obstáculo que podría poner todo en peligro. La tensión entre ellos era palpable, y la pregunta flotaba en el aire: ¿podrían superar las barreras impuestas por la sociedad y luchar por el futuro brillante de Diego, o el miedo y los prejuicios prevalecerían? La historia apenas comenzaba. El ruido de la inauguración resonaba en la galería, un eco de risas, aplausos y susurros. La luz cálida bañaba las obras de Diego, atrayendo a curiosos y entusiastas del arte. Alejandra estaba en medio de la multitud, su corazón palpitante y su mente dividida entre la alegría y la ansiedad. La obra de su hijo brillaba, pero la sombra del enfrentamiento con Ricardo aún la seguía como un eco constante. Ricardo, por su parte, se encontraba en un rincón, observando todas las emociones que flotaban en el aire. El viejo amigo, Felipe, había llegado dispuesto a arruinar el momento. Con un tono sarcástico, se acercó a Ricardo. «¿Y qué tiene de especial un niño de barrio?» «Es solo un capricho de mamá», murmuró mientras observaba a Diego recibir elogios. Ricardo sintió una punzada de rabia e indignación al escuchar a Felipe hablar así. «¿Qué sabes tú de sueños?», respondió Ricardo, su voz firme pero temblorosa. Esa respuesta lo sorprendió a él mismo.
En ese instante, se dio cuenta de que no podía permitir que las palabras de Felipe desmerecieran lo que Diego había logrado. Diego, con su sonrisa inocente y sus ojos llenos de esperanza, estaba rompiendo barreras que Ricardo nunca había imaginado posibles. Entretanto, la mirada de Alejandra se cruzó con la de Ricardo, y un rayo de entendimiento silencioso se estableció entre ellos. En su corazón, ella sabía que debía confiar no solo en el talento de su hijo, sino también en la capacidad de Ricardo para ver más allá de sus prejuicios. La noche seguía avanzando, y las obras de Diego atraían más personas. La energía era contagiosa, palpando una revolución artística que resonaba en todos los asistentes. De repente, un comentario grosero de Felipe interrumpió ese momento perfecto. Dime, ¿qué pasaría si el niño no tuviera talento? Es solo una fase, un juego de un pequeño que pronto olvidará su pincel. Las palabras desgarraron el ambiente, y Alejandra sintió el miedo apoderarse de ella. Pero entonces, en lugar de caer en la desesperación, se armó de valor. Diego tiene más talento del que jamás entenderás, afirmó ella con la voz clara y decidida. Los murmullos se apagaron brevemente, y todos pusieron su atención en ella. Ricardo observó a Alejandra, admirando su valentía mientras su corazón se llenaba de una nueva determinación. El arte no tiene clase, no tiene límites. Es un lenguaje del alma, y Diego lo habla con fluidez, continuó Alejandra, sintiendo como la pasión le daba fuerza. La gente comenzó a aplaudir, y el espíritu de comunidad se encendió. Por un instante, las diferencias sociales parecieron desvanecerse, como la niebla ante el sol de la existencia. Felipe, ante la presión del momento, decidió retirarse con un gesto arrogante, pero sus palabras aún flotaban en la mente de Ricardo. ¿Qué si el mundo artístico no lo aceptaba? ¿Y si había algo más detrás de aquellos colores vibrantes que su amigo se negaba a ver? Ese pensamiento lo atormentó hasta que otra ola de energía lo sacudió al ver a Diego, feliz y sonriendo entre los aplausos. La forma en que su madre lo defendía desnudaba no solo un talento, sino a una familia luchando por un futuro mejor. En medio de la ovación, Ricardo tomó una decisión. Se acercó a Alejandra, la adrenalina corriendo por sus venas. Quiero involucrarme en esto. Debemos promocionar a Diego, le dijo, su voz llena de emoción y propósito, pero justo cuando la esperanza brotaba entre ellos, un estruendo fuera de la galería dejó a todos en shock. Una camioneta oscura había aparecido, y de ella descendieron figuras de un aire amenazador, dispuestas a truncar la celebración. ¿Quiénes eran y qué querían? La tensión se palpaba en el aire. La historia apenas estaba comenzando a desvelarse. El murmullo de la inauguración se tornó en un silencio sepulcral al ver las figuras salir de la camioneta. Eran 3 hombres, vestidos de negro, con miradas desafiantes que barrió con un velo de inquietud sobre el ambiente festivo. Alejandra sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué querían? ¿Por qué estaban allí? La multitud comenzó a murmurar nerviosamente, y algunas personas retrocedieron, asustadas. Alejandra apretó el brazo de Ricardo, sintiendo que una ola de irracionalidad se desencadenaba en su pecho. Tenemos que hacer algo, le susurró, aunque su voz temblaba. Ricardo, que aún intentaba enmarcar la situación, miró a los hombres con desconfianza. Uno de ellos se adelantó, un tipo robusto con una cicatriz en la mejilla que marcaba su rostro como una medalla de advertencia. ¿Quién aquí se llama Diego Gómez?, preguntó con voz grave, ignorando la tensión creciente. Los aplausos aún resonaban débilmente mientras todos esperaban saber quién respondería. Diego, que hasta este momento había sido el centro de atención, había desaparecido entre la multitud, aún atrapado en la burbuja de su felicidad. Diego, gritó Alejandra, ya en parte consciente del peligro. Sal aquí. Sus palabras resonaron en el aire como un eco de alarma. La gente se hizo a un lado, y en ese breve momento de caos, Diego emergió tímidamente, con su pincel aún en la mano y la pintura aún en su rostro. Soy yo, dijo el niño, su voz apenas un hilo, pero al mismo tiempo, impregnada de valentía. Alejandra sintió un nudo en el estómago, temiendo lo que pudiera suceder. El hombre cicatrizado se acercó a Diego y se agachó a su altura, mirándolo con intensidad. No venimos a hacer daño, chico. Pero debemos hablar con tu madre. Es sobre el arte y sobre tu futuro. La tensión flotó en el aire como una bruma. Ricardo tomó rápidamente el lugar de Alejandra, interponiéndose entre su hijo y el intruso.
¿Quién eres tú para venir así, amenazando a mi familia?, dijo, su voz cargada de una energía protectora. El resto de la gente observaba con ojos amplios, como si estuvieran en un espectáculo de vida o muerte. El hombre no se movió, pero había un destello de respeto en su mirada. Soy Lucas, un coleccionista de arte, y vengo a ofrecerle a Diego una oportunidad que pocos pueden tener, respondió con una calma inquietante. Alejandra se sintió abrumada. Las palabras de Lucas parecían tanto un regalo como una maldición. ¿Qué tipo de trato estaba ofreciendo a su hijo? ¿Qué clase de oportunidad?, preguntó, el tono de su voz lleno de feroz protección. Un lugar en una prestigiosa escuela de arte, dijo Lucas, enderezándose. Diego tiene el talento, y yo tengo el poder para hacerlo posible. Solo necesito la autorización de su madre. Un destello de esperanza brotó en el pecho de Alejandra, pero también una pregunta latente: ¿a qué costo? Ricardo miró a Alejandra, su rostro reflejaba confusión e inquietud. ¿Acaso era el momento de poner en juego todo lo que habían construido, por un sueño veloz y resbaladizo como el arte? La multitud esperaba, las miradas se enredaban en un silencio denso. «Es tu decisión», le dijo a Diego con una expresión seria pero llena de amor. «¿Qué quieres hacer, hijo?». Y así, la pregunta quedó suspendida en el aire, como un cuadro a medio pintar, esperando ser terminado. La galería se convirtió en un lugar donde sueños y enemigos cohabitaban, y la verdadera prueba apenas comenzaba a decidirse. ¿Qué pasaría si Diego aceptaba la oferta? ¿Y si todo lo que había ocultado Lucas salía a la luz? La ansiedad se convertía en anticipación. Los aplausos del inicio estaban muy lejos de ser el final. La sala estaba atrapada en un silencio opresor. Todos los ojos se centraron en Diego, que permanecía parado en medio del estruendo emocional, su pequeño rostro una mezcla de curiosidad y miedo. Alejandra podía sentir el peso de la mirada de la multitud, una presión insoportable que amenazaba con aplastarla. Pero lo más abrumador era el dilema de su hijo. «Diego, escúchame», dijo Alejandra, acercándose al niño. «No tienes que hacer nada que no quieras. Estamos aquí para protegerte». Su voz temblaba, pero las palabras eran una red que intentaba mantener a su familia a flote en medio del caos. Diego miró a su padre, buscando aprobación, y luego a su madre. Su pequeño corazón latía con fuerza. Yo quiero pintar», murmuró, como si estuviera descubriendo el mundo por primera vez. La respuesta de Diego hirvió en el pecho de Alejandra, pero no podía permitir que su deseo se convirtiera en una trampa. «Pero, Diego, también necesitamos asegurarnos de que esto sea lo mejor para ti». Ricardo se quedó de pie, tenso. «¿Y quién puede asegurarnos de eso, Lucas? No sabemos nada de ti». «¿Y si esto es solo una estafa?». Lucas, con su mirada firme y seria, no se mostró ofendido. «Respetaré su decisión, pero el arte no espera a nadie. Su talento debe ser desarrollado. Aún pueden cambiar de opinión, y no hay tiempo que perder». Alejandra sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Esa urgencia potenciada por la ambición de Lucas podía llevar a su hijo a lugares oscuros. La multitud murmuraba, y el miedo se filtraba entre las risas y las palabras festivas de antes. Alejandra cerró los ojos un instante, intentando centrar sus pensamientos. ¿Cómo podría ofrecerle a Diego un futuro brillante sin entrega, sin sacrificios? Millones de preguntas atravesaban su mente, y cada una parecía más pesada que la anterior. ¿Qué pasaría si aceitamos? ¿Qué pasará con su vida aquí? ¿Con nosotros? Estas preguntas se transmitieron entre las miradas de los presentes. Sin embargo, la voz de su hijo entrelazó esperanza y ansiedad a partes iguales, un balance que solo él podía decidir. «Diego, ¿estás seguro de que quieres esto?», insistió Ricardo. «Yo tengo que intentarlo», respondió el niño, con la inocencia y determinación de quien ve el mundo como un lienzo en blanco, esperando ser pintado. Las palabras de Diego hicieron que el corazón de Alejandra se hundiera. La pasión que sentía su hijo era pura, desbordante, pero también sabía que el mundo del arte era implacable. «Apa, mami. Quiero tomar el riesgo». «El riesgo», murmuró Alejandra, sintiendo que su pecho se prensaba. Entonces, el silencio se rompió de nuevo, esta vez con la voz de Lucas, suave pero penetrante. «¿Qué dicen, entonces?».
Solo necesitan firmar este documento y todo será posible. Se adelantó formalmente, extendiendo un contrato que parecía tan tentador como peligroso. Todo el mundo contuvo la respiración, la tensión era tangible. No firmes, Diego, instó Ricardo. Es mi decisión. Papá Diego alargó su mano hacia el documento, y en ese momento, algo cambió en el aire. Las luces de la galería parpadearon, apagándose y encendiéndose de nuevo, dando a la escena un tono casi de otro mundo. Alejandra dio un paso atrás, su corazón en un limbo. Este giro inesperado, ese foco de luz ardiente que iluminaba a su hijo y a Lucas, ¿significaba que algo más oscuro se acercaba? Cuando la música de la inauguración comenzó de nuevo, un escalofrío recorrió la sala, como si un nuevo peligro estuviera acechando desde las sombras. La mirada de Lucas, penetrante y fría, se había intensificado, y Alejandra supo que esta historia apenas comenzaba. Diego, espera, dijo Alejandra, dejando escapar un susurro pero sintiendo la urgencia crecer. Hay algo que no te he contado. Sus ojos fueron a parar a Lucas, una sospecha asomándose. La multitud murmuró mientras un nuevo impulso atravesó el ambiente. ¿Qué revelación trajo Alejandra? ¿Cuáles eran los secretos que ella había mantenido ocultos? ¿Y cuán profundo era el abismo en el que podrían caer como familia? La historia se retorcía, lista para llevar a todos por caminos inesperados. La sala, antes vibrante de color y vida, se sentía ahora como un campo de batalla. Los murmullos de la multitud se desvanecieron en un eco lejano mientras los ojos de Alejandra y Lucas se encontraban, cada uno midiendo la fuerza del otro. La incertidumbre era palpable, como un espeso aire que pesaba en las gargantas. Diego, amor, comenzó Alejandra, intentando encontrar las palabras. Hay algo de tu papá que nunca hemos hablado, algo que podría cambiar todo. Su voz tembló, el temor de herir lo palpable en cada sílaba. Pero la verdad había salido del fondo de su corazón, y ya no había vuelta atrás. La expresión de Diego se tornó confusa, una mezcolanza de curiosidad e incertidumbre que desgarró a Alejandra. ¿De qué se trata, mami?, preguntó el niño, su pequeño rostro lleno de ansiedad. Los murmullos continuaron, los rostros de los presentes se acercaron a su mundo, como si las respuestas las llevara la misma brisa que llenaba la galería. A veces Alejandra hizo una pausa, respirando profundamente para reunir coraje. A veces, las oportunidades vienen con un precio. Tu papá, él no es solo un artista. Es un hombre en busca de su éxito, y eso a veces ha significado alejarse de lo que más quiere. Las palabras salieron como un susurro, cargadas de una verdad que había estado ocultando durante años. ¿Qué quieres decir, mamá?, insistió Diego, con una voz que sonaba más como un imploro que una pregunta. Lucas, con su mirada aguda, se movió un paso más cerca, como un depredador contemplando su presa. ¿Vas a decirle qué tipo de conexión tienes con su padre, Alejandra?, murmuró, su tono casi burlón. Lucas, basta. Estalló Ricardo, mientras la ira comenzaba a invadir su ser. No estás aquí para amenazar nuestra familia. ¿Amenazar? Lucas se encogió de hombros, como si no le importara lo más mínimo. Yo solo planteo la verdad. Esta familia está construida sobre raíces inestables. El arte es un sacrificio, y Diego tiene que estar preparado para eso. Pero él es solo un niño, gritó Alejandra, la indignación surgiendo en su pecho. No puedes hacer esto. Los murmullos de la multitud se intensificaron, un zumbido que giraba dolorosamente a su alrededor, como si cada par de ojos esperara a que Alejandra revelara el secreto que hacía temblar su voz. ¿Era posible que hubiese una verdad aún más profunda enterrada bajo tantos años de silencio? Esto no es solo un juego de arte, dijo con firmeza, encontrando el coraje que había guardado por tanto tiempo. Diego es parte de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Un talento que puede conectarse con el pasado de su padre, pero que también podría liberarse de él. Ese es el dilema. ¿Qué tienes que esconder, Alejandra?, preguntó Lucas, su voz ahora inquietante, casi seductora. El niño necesita un mentor o una amistad. O quizás quiere explorar el lado oscuro del arte, el mismo que ha llamado a sus puertas. Un silencio cortante se apoderó del lugar.
Alejandra sabía que la revelación sobre el verdadero legado de Diego podría cambiar para siempre la percepción que todos tenían de él. Diego tiene un don, una conexión con su padre que a veces resulta peligrosa, comenzó a explicar. Sus palabras se detuvieron, atrapadas en la incertidumbre. La multitud parecía contener la respiración, mientras los rostros se acercaban aún más, mortales y expectantes. ¿Qué clase de conexión, mami?, preguntó Diego, todavía sin entender por completo. Alejandra sintió que el tiempo se detenía. Tu papá, él es mucho más de lo que ves en sus pinturas. Tiene un pasado que lo persigue, y sería injusto arrastrarte a algo así. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó el niño, su voz temblando. Los ojos de Alejandra comenzaron a llenarse de lágrimas. Porque la verdad duele, y no quería perder tu inocencia. Pero ahora, tal vez sea el momento de descubrirlo. Diego la miró fijamente, la lucha interna reflejada en su expresión. Aquella conexión con su padre, el arte, y los secretos ocultos que parecían estar amenazando su felicidad, todo apuntaba a una realidad insondable. Las luces de la galería parpadearon de nuevo y, de repente, el aire vibró con una intensidad diferente. Una profunda curiosidad y miedo se agudizaron en esos momentos, dejando a todos preguntándose cómo se entrelazaban el arte y el oscuro pasado de su padre. El futuro de Diego estaba más en juego que nunca, mientras Alejandra luchaba por encontrar cómo protegerlo de lo que podría ser un destino trágico. Y cuando pensó que todo estaba dicho, escuchó a Lucas decir con una inclinación de su cabeza, ¿y si la respuesta que buscas está justo frente a ti? Está a punto de desenmascararse. Las revelaciones que se avecinaban amenazaban con romper la vida que habían construido. ¿Sería el arte un puente, o una prisión? Alejandra lo sabía. Su familia estaba a punto de enfrentarse a una tormenta de cambios que podría dejarlos irremediablemente fracturados. Las luces titilaban, dibujando sombras danzantes que recorrían la sala, y la tensión en el ambiente era como un hilo tenso a punto de romperse. Alejandra sintió un nudo en el estómago. Sus palabras colgaron en el aire, pesadas y llenas de significado, mientras los murmullos de la multitud se convirtieron en un murmullo constante, como el murmullo del mar al romper en la orilla. Diego el niño aún miraba a su madre, con una confusión que la atravesó como un rayo. Alejandra se inclinó hacia él, buscando un refugio en su inocencia. No quiero que sientas miedo. Lo que estoy tratando de decirte es que hay cosas que no entiendo, pero que deben salir a la luz. ¿Qué cosas, mami?, insistió Diego, sus ojos ahogados en preguntas. Lucas permanecía al margen, con una sonrisa que helaba la sangre. La verdad, Alejandra, no se puede esconder. El arte, el don de Diego, no se puede tratar como un secreto inofensivo. Él tiene derecho a saber quién es y de dónde viene. Las palabras de Lucas eran afiladas, y Alejandra sintió una ola de frustración. No estás considerando lo que eso significa para él. Apenas es un niño. Su realidad debe ser construida sobre esperanzas, no sobre sombras. ¿Esperanzas que puedan caer como un castillo de naipes?, Lucas replicó, su tono burlón y provocador. ¿No crees que es mejor enfrentarse a la verdad ahora que vivir con ilusiones? Deja de hablar así, estalló Ricardo, la ira fluyendo en sus venas. Eres un intruso en esta conversación. Estás manipulando el momento para hacer daño y eso no lo voy a permitir. Los rostros de la multitud comenzaron a mezclarse cuando algunos comenzaron a susurrar, interpretando las palabras de Lucas como un desafío. La atmósfera se tornaba más pesada que nunca, y las miradas se enfocaban en la tristeza que se dibujaba en el rostro de Alejandra. Ella sentía una mezcla de rabia y desesperación al ver que su familia estaba al borde de un abismo emocional. Es posible que la respuesta, como dijo él, esté justo frente a ti, dijo una voz salida desde lo profundo de la sala. La voz provenía de Clara, una amiga y confidente que había estado observando silenciosamente todos los acontecimientos. No se trata de ocultar, se trata de entender. Tal vez Diego deba conocer el trasfondo de su legado para decidir qué camino quiere tomar. ¿Qué llegan a saber de mí estos extraños?, se preguntó Diego, apretando la mano de su madre. Cada palabra que se pronunciaba era como un eco que hacía retumbar su corazón. ¿Qué tal si hablamos después, en privado?, sugirió Alejandra, intentando recuperar el control de la situación.
Pero las dudas en la mirada de Diego la hicieron sentir como si se deslizara en una corriente imparable. No, mami. Quiero saberlo ahora, dijo el niño, y su voz resonó con una madurez que dejaba a todos sin palabras. Enfrentarás a quienes han hecho de ti una promesa o a quienes se han aprovechado de tu talento. No está mal desear conocer eso, continuó Lucas, su voz como un susurro tembloroso. ¿Estás preparado, Diego? Puedo mostrarte el lado real de tu padre. Alejandra sintió el sudor en su frente. Diego, hay cosas que deberían quedarte lejos, le respondió con la voz quebrada. Pero Diego la observaba, sus ojos brillaban con una mezcla de fuerza y determinación que alejó cualquier temor. ¿Realmente crees que el conocimiento podría ser algo malo? Esa pregunta atravesó el espacio compartido entre ellos, dejando a todos en un silencio expectante, y ahí, en medio de la atmósfera tensa, se reveló una decisión. Debía permitir que Diego conociera el enigmático pasado que lo estaba llamando, o seguir protegiéndolo en una burbuja de inocencia. La verdad, de repente, se convirtió en un camino oculto, lleno de peligros, pero también de oportunidades. Justo en ese instante, la galería se oscureció brevemente antes de que un nuevo sonido estallara desde la parte trasera. Una gran pintura se descolgó, revelando un retrato de Diego, pero no pintado por su padre. Era la obra de un artista desconocido, una representación que sugería una conexión más fuerte y siniestra de lo que todos habían imaginado. ¿Qué significa esto?, preguntó Alejandra, sintiendo el corazón latir desbocado, mientras el murmullo comenzaba nuevamente, ahora lleno de asombro y miedo. Diego, con ojos llenos de curiosidad, se preguntaba si esa imagen inesperada podría ser la llave a un pasado que jamás se había atrevido a explorar. Diego dio un paso adelante, acercándose al retrato que ahora colgaba en el aire, como si lo llamara con cada pincelada. Alejandra sintió que el miedo se apoderaba de ella, luchando entre proteger a su hijo y liberar la verdad que podía estallar como un volcán. No te acerques, Diego, susurró, pero era demasiado tarde. El niño, en su inocencia, estaba ya cautivado. Es increíble, murmuró él, tocando el lienzo con la yema de sus dedos. La pintura mostraba sus rasgos, pero en una luz que nunca había imaginado. Los ojos, las mejillas, incluso la forma de su sonrisa estaban allí, reflejando alguna esencia que solo podía pertenecerle, pero había algo más, un trasfondo sombrío que le intrigaba y le asustaba a la vez. ¿Quién lo hizo?, preguntó Diego, su voz apenas un hilo entre el eco sordo de la galería. Luke sonrió, su expresión de satisfacción resonaba en toda la sala. Un artista que capturó la esencia de los que navegan las sombras, respondió, dejando caer la historia con un tono cargado de provocación. Tal vez sepa más sobre ti de lo que tu madre desea. Alejandra sintió que la ira se encendía en su pecho. Basta, Lucas. Estamos hablando de un niño. No puedes jugar con su curiosidad como si fuera tu propio entretenimiento. El murmullo en la multitud creció, una mezcla de admiración y temor sudaba en cada mirada. Clara, sintiendo la atmósfera envenenada, decidió intervenir. Diego, este retrato puede ser una mirada a lo que está por venir. Pero el pasado no define quién eres. Debes encontrar tu propio camino, dijo, su voz penetrando en la confusión del niño, pero Diego, que había mantenido su mirada fija en la obra, sintió un tirón en su interior. Las preguntas misteriosas que lo rodeaban tomaban forma y le hacían cosquillas en la mente. Mamá, realmente quiero saber de dónde vengo. ¿Por qué hay tanto secreto? Porque a veces, el conocimiento es una carga que puede ser pesada, replicó Alejandra, luchando con sus emociones ahora más crudas y desgarradoras. Pero la expresión de Diego se mantenía inquebrantable. Había algo en su mirada que decía que estaba dispuesto a cargar con cualquier peso si significaba descubrir la verdad. La multitud estaba en silencio, expectante. La tensión parecía palpitar en el aire. Alejandra miró a su alrededor, sintiendo los ojos fijos en ella, en la pequeña familia desgarrada. El deseo de proteger a su hijo chocaba con el futuro que inevitablemente se acercaba. ¿Y si la verdad no es como imaginas, Diego?, preguntó Alejandra, su voz cargada de dolor. ¿Y si es aún más complicada de lo que te han contado? Pero que no sé, eso es exactamente lo que necesito. Entender que es real y que no, respondió Diego, su voz firme ahora, como si hubiera encontrado la fortaleza en medio de la tormenta.
Lucas la observaba con un brillo de triunfo. ¿Vas a negarle la oportunidad de conocer su legado, Alejandra? La historia no se puede borrar. Lo que ha sido, y tú lo sabes, dijo, su tono armado de desafío. El eco de sus palabras resonó en cada rincón de la sala. Debemos hablar en privado. Solo nosotros tres, insistió Alejandra, su corazón se aceleraba como un tambor en su pecho. Sin el juicio de esta multitud, la mirada de Diego se movía entre ellas, su confusión dando paso a un atisbo de resolución. Estaba listo para enfrentar cualquier cosa, con la valentía de quien sabe que no hay vuelta atrás. Si quiero saber, entonces tengo que hacerlo ahora. Antes de que Alejandra pudiera protestar, Lucas tomó la mano de Diego, tirando sutilmente hacia la salida. Vamos a mostrarle la verdad. Es hora de que sepa quién es. Las palabras resonaron como un tambor, y el mundo que conocía para Diego se estaba desmoronando como un castillo de arena. Alejandra, sintiendo que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos, supo que debía actuar. Pero, sería demasiado tarde. Con el corazón en un puño y la angustia latiendo en su pecho, miró a su hijo alejarse, aturdido por la promesa de la verdad, metido en el oscuro laberinto de su propia herencia. Estaría lista para enfrentar lo que eso significaba. Sus ojos buscaron la pintura, temiendo lo desconocido, pero algo dentro de ella le decía que no podía quedarse en la sombra. Era un momento crucial. Diego, espera, gritó, su voz temblando con la urgencia de una madre que sabe que ha llegado el momento de desvelar no solo secretos, sino el propio futuro de su hijo. La sala reverberó con la pregunta que ya no se podía ignorar. ¿Qué secretos aún le quedaban por descubrir a Diego y a su madre? La respuesta estaba, irremediablemente, al borde de un precipicio. Diego se detuvo en seco al escuchar el grito de su madre. El eco de su voz pareció detener el tiempo, mientras la multitud observaba con recelo. La mirada de Lucas se tornó en un destello de incredulidad ante el cambio repentino de dirección de la situación. «Mamá, ¿qué quieres decir?», preguntó Diego, sin soltar la mano de Lucas. Había una mezcla de confusión e intriga en sus ojos, una chispa de curiosidad que parecía crecer más con cada palabra de su madre. Alejandra se acercó un paso, con el corazón latiendo acelerado, luchando contra el torrente de emociones que la invadía. «Diego, hay cosas de nuestro pasado que no he podido contarte porque quería protegerte. No quería que te cargaras con algo que pudiera herirte». Su voz era un susurro, como si temiera que la verdad fuese demasiado fuerte. «Pero, ¿no sería más fácil saber lo que está pasando?», insistió Diego, mostrando una madurez que apenas parecía pertenecerle. «¿Por qué no me has hablado de esto antes?». Lucas soltó la mano del niño, intuyendo que su papel como facilitador ahora se tornaba en mera observación. La complicidad que había cultivado se desgastaba en cada segundo que pasaba. «¿De verdad crees que alejarlo de la verdad es protegerlo, Alejandra?». «La verdad duele, pero no saberla puede ser aún más destructivo», intervino, su voz baja y tensa. «No puedes decidir por mí», gritó Alejandra, la adrenalina fluyendo en sus venas. Se sentía como una leona protegiendo a su cría. «No puedo permitir que te lleve a ese lugar. Debo ser yo quien hable con Diego». Un murmullo creció entre la multitud, todos esos rostros anhelantes, expectantes del desenlace. Alejandra se quedó quieta, aterrada e igualmente decidida. No podía dejar que el miedo la consumiera, su deber como madre era más grande. Diego finalmente se volteó hacia ella. «¿Qué es lo que no me has dicho? ¿Por qué tengo que averiguarlo de alguien más? ¿Por qué Lucas sabe más que tú?», cuestionó, su voz ahora un reflejo del desconcierto profundo que lo envolvía. Se sabía prisionero de un juego demasiado grande para él. «Porque las raíces de nuestra historia son más complicadas de lo que imaginas», respondió Alejandra, su mirada fija en los ojos de su hijo. «Te he protegido, pero me temo que esos secretos van más allá de mí e involucran a otros. A lugares y personas que nunca creí que regresaran». Diego inclinó ligeramente la cabeza, buscando comprender lo que su madre había dicho. Era como si todo el mundo girara a su alrededor, y esas palabras se convirtieran en el único faro en medio de la tormenta. «¿A quién te refieres?», preguntó. Así, en ese momento tenso, las palabras se deslizaban entre ellos, cargadas de historia, de dolor, de secretos. «Alejandra,
sintiendo que cada segundo contaba, decidió actuar. Voy a contarte todo, pero no aquí, no delante de ellos. Te mereces saber la verdad sin presiones, sin ruido, dijo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. Está bien, murmuró Diego, su expresión ahora resignada pero aún curiosa. Quiero saberlo. Luke sonrió para sí, sintiendo que el control de la situación se le había escapado, pero que el juego aún no había terminado. La tensión seguía en el aire, como si todos en la sala respiraran al mismo tiempo, esperando el desenlace. Pero, ¿qué haremos después de que sepa?, preguntó Clara, el nerviosismo temblando en su voz. Las consecuencias de la verdad podrían ser más de lo que podemos manejar. Las miradas se dirigieron hacia ella, pues cada uno empezaba a darse cuenta de que la verdad, aunque necesaria, podría destrozar algo que ya estaba roto. Los rostros en la multitud revelaban miedo y anticipación. Alejandra tomó aire, con una fortaleza renovada. No podemos temer lo que está por venir. Solo debemos enfrentar lo que somos, aunque ello signifique desmoronar lo que hemos construido. La presión del momento era palpable y cada uno sabía que estaban al borde de un abismo en el que la revelación podría cambiarlo todo. Diego observó a su madre con determinación, mientras ella le ofrecía la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Una nueva pregunta flotó en el aire. ¿Estaría el mundo preparado para la tormenta que se avecinaba? Con el corazón latiendo por la expectativa, los ojos del niño brillaban de curiosidad y coraje, preparados para enfrentar el secreto que cambiaría su vida para siempre. Dime, mamá, ¿qué es lo que tanto has ocultado?, preguntó Diego, su voz firme, mientras el silencio se hacía más denso. Alejandra supo que la carga de la verdad recaía sobre sus hombros, pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a surgir. ¿Podría la revelación no solo liberarlos a ellos, sino también unirlos de una manera que nunca habían imaginado? El momento del cambio estaba a punto de llegar, y la verdad, aunque aterradora, era también la única opción que les quedaba. Una verdad capaz de transformar sus vidas y enfrentar todo lo que estaban a punto de descubrir. Diego sentía como el aire se espesaba a su alrededor. Cada parpadeo era como un eco de la pregunta que había lanzado al vacío. La mirada de su madre se alternaba entre el temor y el amor, reflejando la lucha interna que atravesaba. No había marcha atrás, el momento había llegado. Diego, lo que me detuvo a mí fue el deseo de evitarte el dolor, comenzó Alejandra, su voz temblorosa pero decidida. Lo que no sabes es que tu padre, antes de que tú nacieras, estaba metido en cosas muy peligrosas. Cosas que quisimos dejar atrás, pero a veces, la vida te alcanza. Sus palabras fueron como una ola de frío que recorrió el cuerpo de Diego. Su padre, un hombre que solo conocía a través de relatos contados por su madre, ahora parecía estar cargando un secreto tan pesado que lo hacía casi insoportable. ¿Peligroso? ¿Cómo?, preguntó, sintiendo que su corazón se encogía por la inquietud. Alejandra luchó por encontrar las palabras. Su nombre estaba ligado a una red de corrupción, y había deudas que debimos saldar. Un silencio pesado ocupó el espacio entre ellos. La multitud ahora parecía distante, como si el tiempo se hubiera detenido únicamente para ellos. ¿Por eso siempre nos mudábamos? ¿Por eso nunca conocí a otros familiares?, cuestionó Diego, sintiendo como el rompecabezas se iba armando en su mente. Diálogo tras diálogo, años de silencio se deshacían en fragmentos dolorosos de verdad. Exactamente, dijo Alejandra, el brillo en sus ojos comenzando a transformarse en lágrimas. Hicimos lo que hicimos para protegerte. Pero su pasado pudo volver, y no quiero que explores ese camino por ti mismo. Lucas, que escuchaba sin interrumpir, sintió que todo lo que había construido a su alrededor se tambaleaba. La imagen de familia que había cultivado se desdibujaba, revelando sombras en la esquina de su alma que nunca había querido enfrentar. ¿Y qué pasará con nosotras? ¿Con el futuro? ¿Tú y yo, Diego? Apenas pudo preguntar, su voz resonando en el aire helado. La mente de Diego se debatía entre lo que había conocido como verdad y lo que acababa de descubrir. ¿Mi padre está vivo?, la pregunta dejó escapar un aire de angustia hacia afuera, y la multitud que presenciaba parecía contener la respiración. Todos estaban al borde, esperando la respuesta que podría ser un aluvión de emociones. No lo sé.
No sé siquiera que lo sepas o si puedas encontrarlo, respondió Alejandra, ahora sintiéndose un hilo más comprometido en una tela de araña llena de peligro. Lo último que supe, teníamos que huir por miedo a que él pudiera encontrarnos. Diego cerró los ojos por un momento, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Una amalgama de tristeza y miedo lo invadía. ¿Y si decide volver? ¿Y si busca recuperar lo que le pertenece? Podría ser un peligro. Alejandra se acercó, abrazando a su hijo con firmeza. Es precisamente por eso que necesitas saberlo, Diego. Para entender lo que te rodea y prepararte para cualquier cosa que pueda surgir. Mientras los murmullos de la multitud alcanzaban el clímax, Clara miró a su alrededor, sintiendo la inminencia de lo que se pueda venir. Pero, ¿cómo podemos estar listos para eso? No tenemos poder sobre lo que pase, refutó, el pánico asomándose en su voz. Solos no podemos enfrentar esto. Pero juntos, quizás haya una forma de reagruparnos, sugirió Lucas, buscando mantener la esperanza en sus manos, incluso entre tanta incertidumbre. En un solo instante, con esas palabras resonando en sus corazones, todos se sintieron atrapados en una tela de araña de secretos. ¿Estaban realmente listos para enfrentar ese legado oscuro que pesaba sobre sus hombros? Diego, abrumado por la fatiga emocional, vio cómo la verdad, aunque dolorosa, ofrecía un camino. Con su madre todavía aferrada a él, sintió que, tal vez, la unidad podía ser su fuerza. Si debemos enfrentarlo, lo haremos juntos. Pero, ¿cuál es nuestro primer paso?, preguntó, buscando que la culpa y el miedo transformaran su peso en coraje. Alejandra levantó la vista, enfrentando la mirada de su hijo llena de unas verdades nuevas. Primero, debemos buscar respuestas. No podemos huir más. Con cada palabra, la sala se llenó de un murmullo renovado. El camino de la verdad estaba por trazarse. Pero, ¿qué revelaciones aún aguardaban en las sombras, listas para desafiar todo lo que creían? Esa era la pregunta que pululaba en el aire, sin respuestas inmediatas. La noche caía, y una nueva realidad comenzaba a formarse a su alrededor, dejando entrever un futuro incierto y lleno de secretos por descubrir. ¿Quién más podría estar acechando en las sombras del pasado de Diego, esperando la oportunidad para cambiarlo todo nuevamente? El aire en la galería se sentía pesado, como si cada susurro de la multitud llevara el peso de un secreto a voces. Alejandra, con el corazón en un puño, sintió que el momento de la verdad había llegado. Diego, amor, la vida no es solo sueños y colores, empezó, sus ojos llenos de lágrimas, pero con una determinación que nunca antes había sentido. Tu padre no es solo un artista talentoso, como quizás creías. Él vivió en el peligro, en un mundo que no siempre es justo. Hizo elecciones que nos llevaron a huir, y yo temía que ese legado cayera sobre ti. Las palabras de Alejandra fluyeron, y la multitud escuchaba en un silencio reverente, incluso Lucas, incapaz de interrumpir el momento. Diego, con su mirada curiosa, comenzó a entender. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué me mantuviste en la oscuridad?, preguntó el niño, dolor en su voz, cada pregunta un hilo que delicadamente iba tejiendo el vínculo que podría salvarlos. Porque quería protegerte, no quería que tuvieras que cargar con el peso de ese secreto. Pero ahora veo que la ignorancia no es la respuesta. Necesitas conocer tu historia para decidir quién quieres ser, respondió Alejandra, su voz cada vez más fuerte. La tensión en el aire se diluyó un poco cuando la verdad comenzó a brillar. La comunidad, junto a sus ojos, reflejando admiración, se dio cuenta de la fuerza que esa madre había encontrado. Tú eres un pintor, Diego. Tienes un talento que podría romper barreras, pero también una herencia que debes entender para ser dueño de tu destino, agregó Ricardo, quien nunca había sentido tal conexión con Alejandra hasta ese instante. Lucas, sopesando lo escuchado, comenzó a ver el panorama desde otra perspectiva. Sus ojos se posaron en Diego, quien ya no era simplemente el niño que pintaba en la casa. Era el hijo de un hombre que había enfrentado al mundo, y ligados todos en ese momento, parecían descubrir una oportunidad para sanar. Está bien saber de dónde venimos, pero lo que importa es a dónde vamos, continuó Alejandra. No dejaremos que el pasado nos defina, Diego. Juntos, lo enfrentaremos. En este preciso instante, decidiremos no ser prisioneros de lo que otros han decidido por nosotros. Las palabras resonaron en el corazón de todos.
Diego sintió un fuego nuevo encenderse en su pecho. «Yo quiero ser el artista que pinte nuestro camino», respondió, voz clara, como una bocanada de aire fresco que llenaba la habitación. «Y no tengo miedo», la multitud estalló en aplausos, y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza se mezclaba con la realidad. El futuro empezaba a abrirse ante ellos, como una tela en blanco esperando ser pintada con colores nuevísimos y brillantes. Diego se volvió hacia su madre y Ricardo, sonrisa radiante en el rostro. «No importa lo que pase, siempre estaré con ustedes», declaró con firmeza. El pesar que había llevado parecía empezar a desvanecerse. Alejandra lo abrazó con todos sus sentimientos, sintiendo que el amor, la resiliencia y la verdad podían ser su agridulce salvación. De pronto, Lucas rompió el momento. «Si realmente quieren abrir esos caminos, deberíamos poner un pie adelante. Juntos podemos fomentar el talento de Diego y enfrentar lo que venga. Pero no solo en el arte, también en la vida. Esto no es un juego, sino una batalla, y solo unidos podremos ganar». Alejandra asintió lentamente, comprendiendo que a pesar de las sombras del pasado, había una luz que guiaba su camino. «Entonces hagámoslo», declaró, su voz firme. Con amor olvidamos el miedo. La sala, antes llena de tensión y ansiedad, se iluminó con la promesa de un nuevo comenzar. Y en medio de esa multitud, donde se había forjado una conexión palpable, todos se sintieron unidos en una misión, no solo proteger a Diego, sino ofrecerle un futuro donde el arte no solo fuera su legado, sino un medio para ser libre. Sus corazones latían al unísono, una mezcla de esperanzas renovadas y la certeza de que, pase lo que pase, juntos podrían superar cualquier oscuridad que amenazara su camino, y así, con una nueva historia por contar, la familia se dirigió hacia la salida. La galería, que una vez había sido solo un lugar de exhibiciones, se convirtió en el símbolo de una transformación. La vida, la pasión y el arte se entrelazaron en el abrazo de un futuro brillante, en el que cada trazo de Diego sería un paso hacia la libertad. Esta es la historia de cómo el amor, la valentía y la creación nos unen, y nos enseñan que la verdad, aunque a veces dura, siempre ilumina. Nunca olvides enfrentar el destino acompañados. Ahora, te invito a compartir este viaje transformador. Necesitas suscribirte ahora para que no te pierdas nuestras próximas historias llenas de emoción. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se sumen a nuestro camino. Comenta sus reacciones y sentimientos sobre este final conmovedor, y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de nuestra historia.